¿Cómo estamos, compañeros? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Buenas, Lick. Muy bien, vamos a ver si me escuchan. Sí, Lick. Ay, disculpen, pero estábamos en una capacitación y era necesario también para poderles ofrecer a ustedes un mejor servicio y mejorar, ¿verdad? Igual este tema de la, este tema de de las nuevas clases es un desafío para todos y la verdad es que lo queremos hacer de la mejor manera posible. Eh, no sé si tuvieron el tiempo para leer el documento para la clase del día de hoy. No sé si se les facilitó un poco el tiempo por ahí para poderlo discutir un poco. Hoy vamos a tener la clase, va a ser quizá un poquito este, menos del tiempo que hemos tenido la habitualidad para poder compartir, sin embargo vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Me parece que hay varios estudiantes que no se han podido conectar, somos 18. Siempre son las mismas reglas, compañeros, hay que mantener las pantallas en la medida de lo posible apagadas. Al final siempre nos vamos a, las vamos a habilitar para la respectiva fotografía. En unos momentos les llegará por ahí un enlace para firmar la asistencia. Yo les estaré... Lick. Dicen varios compañeros que los acepten. Están intentando entrar. ¿Qué manda? Hay Ok, varios compañeros que dicen que los acepten. ahí los estamos admitiendo de una vez. Fíjense que esta plataforma solo da horas fijas para poder hacer el proceso. Y bueno, vamos a ir aquí tratando de ir de una buena vez. Me parece que es una plataforma más liviana y permite que haya más facilidad para la comunicación, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, la semana pasada estuvimos hablando un poco de la historia del derecho y de las diferentes transformaciones que ha tenido para poder llegar al nivel en el que estamos ahora. ¿Alguien que quiera compartir con la clase alguno de los temas que hayamos trabajado la semana pasada y que le hayan resultado interesantes? Compañeros. ¿Alguno que quisiera compartir con nosotros algún tema de los que hayamos trabajado y que se les haya hecho bastante interesante o que haya ampliado mediante alguna investigación propia en relación a al desarrollo del derecho y cómo en el devenir histórico se ha venido enriqueciendo con los diferentes sistemas? Ups. ¿No hay nadie? Ok.
Sí, Aníbal, por favor, comentanos también mediante el mensaje privado. ¿Qué te resultó interesante y si hubo alguna oportunidad para poder investigar? Sí, nos comparte el compañero Aníbal Román que es interesante cómo la ley no se puede evadir. Y efectivamente, en la historia tanto de la humanidad como el desarrollo social, eh, a través de la ley de, se ha tratado de contener ciertas situaciones que se han dado, ¿verdad? Y, y muchas veces se pone la esperanza en la norma, se pone la esperanza en la ley para poder resolver situaciones que muchas veces eh, no está la norma realmente, sino en la sociedad a través de la aceptación de las normas y del cumplimiento efectivo que la sociedad haga de las mismas. Efectivamente, como dice Aníbal, la Constitución a nosotros en Guatemala, desde que nosotros fuimos concebidos, tenemos derechos y adquirimos muchos los derechos, ¿verdad?, del menor de edad. Y, y es para nosotros los que nos gusta estudiar las leyes, las normas, es muy importante también tomar en cuenta que no solo existe la norma desde el punto de vista jurídico, la norma positiva, sino también la norma natural, que en principio fue el génesis de todo este proceso jurídico que por hoy tenemos. Muy bien, vamos a comenzar ya con la clase propiamente dicha. Vamos a comenzar a ver lo que nos compete para el día de hoy. Y vamos a iniciar en esta noche, compañeros, con uno de los temas muy importantes. El derecho consuetudinario, como estuvimos conversando en la última sesión, particularmente para Guatemala, es aquel derecho que viene a formar parte del derecho de los pueblos indígenas. Este derecho consuetudinario, en la legislación vigente en Guatemala, la primera norma que lo regula es la Constitución de 1985. Esta reconoce el derecho indígena, no de forma expresa, sin embargo, en el artículo 58, al reconocer el derecho de las personas y de las comunidades a una identidad cultural de acuerdo a sus valores, lengua y costumbres, y en concordancia con el artículo 66, en donde textualmente nos indica nuestra Carta Magna que el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social, debemos entender, compañeros, que efectivamente el derecho, la Constitución respalda, no de manera directa, sino de una forma indirecta, pero que al final de cuentas existe un respaldo para el derecho consuetudinario, particularmente el indígena. Fíjense que estos artículos, al incluir costumbres, formas de vida, organización, tradiciones, ¿verdad?, pueden ser interpretados al reconocimiento de cultura, de las costumbres. Y dentro de estas costumbres vamos a encontrar que la justicia y las prácticas jurídicas indígenas, que forman parte precisamente de la organización social y en definitiva parte del derecho indígena, está reconocido por la propia Constitución. Sin embargo, esta forma de interpretar la Constitución genera ciertos conflictos, sobre todo con el artículo 203, en donde exclusivamente es el organismo judicial quien va a administrar justicia en el territorio guatemalteco. Pero también podemos encontrar algunas excepciones en cuanto al organismo judicial, como los jueces municipales, los jueces de tránsito, e inclusive la actividad notarial que se ejerce mediante la jurisdicción voluntaria, que si bien es cierto no es parte del organismo judicial,
existe una delegación en los notarios de este poder. Sin embargo, podemos establecer que efectivamente este conflicto que existe por antinomia, ¿verdad? Porque están en la misma constitución, los artículos que en una parte sí se van a respetar los derechos, tradiciones, costumbres, organizaciones sociales, y en otra nada más existe un órgano específico quien se va a encargar de administrar justicia, al Estado firmar diferentes normas de tratados internacionales, sucede, ¿verdad?, que al entrar estos al ordenamiento jurídico con un rango jurídico, ¿verdad?, equivalente a la propia Constitución, posibilita las herramientas interpretativas para resolver tales conflictos. Entonces, aunque la Constitución no tenga una norma expresa que reconozca el derecho indígena o consuetudinario, la ratificación del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, mediante este convenio, el Estado reconoció la validez y legitimidad del derecho indígena en el ordenamiento jurídico al formar parte de estos convenios internacionales del derecho interno con una misma característica, no superior a la Constitución, pero sí equivalente. Otra norma que también contiene normas de derecho consuetudinario es el decreto 12-2002, que se refiere al Código Municipal. En el artículo 8 indica esta norma que el municipio lo integran el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar. El artículo 20 nos informa que las comunidades de los pueblos indígenas, ¿verdad?, son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y se deben inscribir en el registro civil, ¿verdad?, de la comunidad correspondiente, con respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus propias normas, valores, en fin, todo aquello que forma parte de esta organización social comunitaria. El artículo 56 de la misma norma jurídica nos indica que el Consejo Municipal, de acuerdo a los usos y costumbres y tradiciones de las comunidades, reconocerá las alcaldías comunitarias, así como las alcaldías auxiliares, como entidades representativas de las comunidades, en especial de la toma de decisiones y el vínculo en relación con el gobierno municipal. Miren, nosotros en el área del oriente donde nosotros residimos y por la experiencia en este sentido tan limitada que tenemos, para nosotros posiblemente este artículo 56 no reviste de mayor importancia porque estamos en una región en donde la mayoría pertenecemos a un mismo grupo social y de un mismo origen étnico. Sin embargo, este artículo es valiosísimo en aquellas comunidades como por ejemplo las que viven alrededor del lago de Sololá, el lago Atitlán, porque en estas comunidades, ¿verdad?, al ser ellas independientes, al ser ellas cada pueblo con su propia cosmovisión, aunque son hermanas, pero también tienen algunas diferencias que precisamente por eso se hacen cada pueblo con sus propios, incluso trajes. Esto es elemental, puesto que va a regir incluso territorios. Si no recordemos el problema que existe en Totonicapán, perdón, no sé, en esta área sí, Totonicapán, donde los comunitarios han tenido problemas graves, precisamente porque ellos quieren que se respeten sus terrenos ancestrales. Siguiendo con la búsqueda de normativa relacionada con este artículo, con esta ley, perdón, el Código Municipal, el artículo 66, indica que las modalidades de consultas a que se refiere el artículo 64 y 65 en cuanto a consultas de las comunidades o autoridades indígenas de los municipios, entre otras cosas, podrán realizarse: 2, aplicación del criterio del sistema jurídico propio de las comunidades indígenas. Con esto vemos nosotros que el Código Municipal también tiene sus diferentes
herramientas, tiene diferentes herramientas que van a respaldar a las comunidades indígenas. Compañeros, no sé si ya les llegó una notificación de la asistencia para el día de hoy. Aún no, licenciado. Muy No, bien, muy bien. No ha llegado, Alex. Por favor, me dicen cuando les llegue porque tenemos ahí que colocar una palabra clave. Bueno, el decreto 14-2002 del Congreso de la República, que es la Ley General de Descentralización, en el artículo 4 prescribe que los principios de esta ley, los principios de esta ley, y precisamente en el numeral cuarto, dice que se va a respetar la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala. Nosotros no podemos ser ciegos. Nuestro país está conformado por muchas etnias. Este territorio que nosotros llamamos país está conformado por muchos pueblos, y estos pueblos con su propia cosmovisión, con sus propias costumbres, incluso con sus propios ¿cómo se llama? Autoridades, con sus propios deidades muchas veces, ellos van a venir a pedir también que se les respete, y por muchos años se violentaron sus derechos en el sentido de la autodeterminación. Sin embargo, si nos damos cuenta en la ley, en el Código Municipal, que también es un decreto del 2002, y este decreto de la Ley General de Descentralización, que es de la data del año 2002, en concordancia con el convenio de la OIT que fue firmado, esto viene a repercutir en reformas que van a procurar que la normativa interna del país se acople más a las realidades del propio país y que sea en concordancia con las teorías y las tendencias a nivel internacional. Lick, disculpe, ya apareció la notificación. Muy bien, la palabra clave, para el día de hoy va a ser sociología. Por favor, llenen su asistencia. Sociología dijo, ¿verdad? Así es. Yo le estoy haciendo algunos cambios, no se vayan a preocupar si a algún compañero le salió una presentación y a algún otro no. ¿Estamos bien, compañeros? ¿Ya terminaron? Sí, Lick. Sí, Lick. Gracias, compañeros. En cuanto al derecho internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976 y ratificado por Guatemala hasta 1992, en el artículo 27 garantiza el derecho a la propia vida cultural y establece que los estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se les puede negar que pertenezcan a dichas minorías. Y deben de tener su propia vida cultural, profesar práctica su religión y emplear su propio idioma. Recordemos que en Guatemala el sistema jurídico, el idioma y la religión fueron impuestos. Y acá, al contrario de lo que dice este artículo, hay mayorías, ¿verdad?, étnicas, y que ellos
requieren que re- se les vuelva a que ellos tengan sus propios derechos y que puedan decidir en cuanto a muchas cuestiones que por muchos años no lo pudieron hacer. Por eso es que el derecho constitucional en Guatemala es muy importante estudiarlo, porque nosotros, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, tenemos que estar bien convencidos, tenemos que hacer bien analizada la realidad guatemalteca, puesto que la sociología, ese es el fin que buscas, analizar la sociedad, hacer estudios, los análisis jurídicos y a través de ellos crea una sociología jurídica que va a pretender crear normas que sean cada vez más justas y por lo tanto que sean aceptadas por la sociedad y que sean funcionales, normas que efectivamente vayan a regir diferentes cuestiones sociales, diferentes actitudes de la sociedad, toda vez que lo que se pretende es un desarrollo del derecho en concordancia con la misma sociedad. En cuanto a la exposición del artículo 27 de este pacto, ¿verdad? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esto lo ha interpretado como el derecho a la protección especial de las minorías étnicas y las obligaciones del Estado de garantizar esa protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, reconoce a los grupos étnicos el derecho a la protección de aquellas características que sean necesarias para su preservación, para su identidad cultural. Lamentablemente muchas culturas a nivel mundial se han perdido porque han habido imposiciones de grupos radicales, ¿verdad? Y no solo estamos hablando de los europeos, en China, en Indoasia y en muchos lugares se han perdido culturas enteras porque no se ha tenido una normativa internacional que obligue a los estados muchas veces a evitar ese sistema de culturización o de colonialismo moderno. En cuanto a la interpretación de las instancias internacionales respectivas, habría que interpretar el artículo 58 y 67 de la Constitución de 1985, toda vez que el reconocimiento y respeto y la promoción de las formas de organización y costumbres de los grupos étnicos e indígenas en este país, ¿verdad?, se ha hecho en el sentido de que la protección del derecho a la vida cultural incluye precisamente el respeto al propio sistema de organización social. Y recordemos que la organización social inicia en la familia y se traduce en la comunidad y así también a un municipio y al Estado. Por tanto, es importante, por ende, también proteger a la familia, proteger a que los niños, ¿verdad?, en su entorno puedan vivir en una sociedad o un grupo social en el que el Estado, si ellos quieren hablar un idioma determinado porque es parte de su propia historia, que lo hagan. Lo que en otras palabras se llama derecho indígena o derecho constitucionario no es más, ¿verdad?, que la vida cultural de un sistema de organización social y de regulación. Esta regulación forma parte de lo que los indígenas, sobre todo en Guatemala, yo recalco que es en Guatemala porque el derecho constitucionario, por ejemplo, en España o en Suiza o en Rusia puede ser de otra naturaleza porque esas son sociedades en donde son más o menos homogéneas, nosotros no. Nosotros cuando nos referimos al derecho constitucionario es porque antes de que nosotros, los mestizos, estuviéramos acá en este país, estaban los indígenas y por lo tanto el derecho anterior al español, el derecho anterior al occidental, naturalmente es el indígena. Y si bien el derecho indígena no es puro, porque tampoco es puro, sí debemos de respetar, ¿verdad?, esa interpretación que tienen los indígenas en cuanto a su entorno y resolver sus problemas. Si no recordemos en la clase anterior que hablábamos de que en el tiempo de la colonia los mismos españoles crearon un derecho especial, ¿verdad?, para estas tierras y dentro de ese derecho especial nombraron a los propios indígenas para que ellos se pudieran autogobernar a través, ¿verdad?, de los alcaldes de indígenas, a través de esta cuestión de las cofradías, del sistema de ancianos, recordemos también los cantones que están por allá por el occidente, que han sido de la antigüedad de la colonia muy importantes para mantener este sistema social que funciona. Fíjense que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
que es sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. A nivel internacional, ¿verdad? Este acuerdo, este convenio, es un marco legal que promueve el desarrollo del derecho consuetudinario y los demás derechos culturales. Cuando yo les digo los demás derechos culturales, son todos aquellos derechos que nacen o que en algún momento no nacieron, sino que siempre han existido, pero no han sido reconocidos. Como le pasa a la Constitución de Guatemala, que dice que sí se debe respetar esta situación de la cosmografía y todo, pero no existe específicamente un artículo donde diga el Estado de Guatemala, no obstante, el organismo judicial será el encargado de tal cuestión, reconoce aquellos procesos que se ventilen y no se crea un sistema, sino más bien lo reconoce, pero a la vez establece que el poder judicial está exclusivamente en el organismo judicial. Y se entiende desde el punto de vista de una república que tiene que tener sus poderes del Estado, y en este caso en Guatemala son 3. Por esa lógica de una república y de que existan los poderes del Estado, que entre ellos hagan contrapesos y no haya una arbitrariedad por algún poder, es que debe de existir. Sin embargo, es importantísimo para el país llegar a ese reconocimiento pleno del derecho consuetudinario. Sin embargo, la ratificación por Guatemala del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue muy importante para darle viabilidad y sustento legal a la multiculturalidad y el pluralismo jurídico que existe en Guatemala. Y es que en Guatemala la multiplicidad, la pluriculturalidad, la gran cantidad de lenguas hace que existan también muchos pensamientos. Recordemos, compañeros, que un lenguaje, un idioma, es todo un mundo diferente. Por lo tanto, esta cosmovisión, que existe en cada uno de estos pueblos, debe ser tomada en parte porque nosotros estamos creando aún, 500 años después que vinieron los españoles, estamos creando todavía un país. Nos estamos poniendo de acuerdo. Estamos en una posguerra. Pasamos 30 años peleando por ideologías extranjeras, pero que al final se justificaba en los problemas internos, problemas que no se han resueltos. Y parte importante es la normativa. Recordemos que a la par de la sociedad están las normas. Y las normas son fundamentales para que nosotros podamos crear una convivencia en paz que nos permita más adelante llegar a un desarrollo económico. En marzo del 96, el Congreso de la República ratificó este convenio, el 169, y entró en vigencia hasta 1997. Fíjense que acá se estableció una serie de derechos, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, referidos en cuanto a su identidad y de su cultura, como por ejemplo la participación en el desarrollo local, nacional, el derecho a ser consultados en diferentes temas que les afecten, derechos ante la justicia, como por ejemplo tener un traductor, el juez que esté ahí pues también hable el idioma o que haya alguien que le pueda interpretar efectivamente, el reconocimiento del derecho a que si ellos resolvieron un problema privado, ¿verdad? No obstante, de repente el derecho positivo no lo tiene, pues entonces buscar una forma de reconocérseles y que esto valga. El derecho a las tierras, ¿verdad? Que es un tema bastante profundo y escabroso. El derecho a los recursos naturales, que para los pueblos originarios de Guatemala no son simple y sencillamente recursos explotables, sino que forman parte de una serie de incluso deidades en determinado momento que merecen un respeto y una forma de ver de forma muy diferente a como nosotros con nuestra mente occidental tenemos. El derecho a la seguridad social, que en Guatemala es un tema que llora sangre, el derecho a la salud, que en estos últimos días se ha visto evidentemente expuesto, que es malo, el derecho a una educación, pero cuando nosotros hablamos de educación es aquella educación que se les va a brindar desde el punto de vista de ellos mismos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que traerlos, preguntarles, ponernos de acuerdo y con base en eso crear sistemas educativos que vayan acordes a estas comunidades. Un derecho a la comunicación, que se puedan ellos comunicar tanto con el Estado como con los diferentes congéneres mediante sus propias formas de comunicación. La utilización de sus propios idiomas, ¿sí? Díganme. Una pregunta, este derecho
derecho indígena, ¿será que existía antes de la llegada de los españoles o después fue creado? Si nosotros recordamos, compañeros, y nos retrotraemos al curso de Sociología, Desarrollo Social y Jurídico de Guatemala, me acuerdo que se llama el curso, recordamos que la organización social precolombina era piramidal y en la parte superior estaban los reyes y luego venían una serie de representantes del rey, los calel, ¿verdad? Que eran los jueces, había un calel general, ¿verdad? Como quien dice un magistrado o el presidente de todos, y estaban los calel, que ellos eran los que venían y resolvían los problemas del pueblo. Sin embargo, recordemos que el sistema económico, que es muy importante para todo sistema jurídico, el sistema económico precolombino, era un sistema en el cual era como una forma tipo feudal, en donde el rey era el propietario de todo, ¿verdad? Y de ahí estaban los diferentes estratos que formaban parte de esta sociedad. Estaban los guerreros, los sacerdotes, estaba el pueblo llano, estaban los esclavos, ¿verdad? Y en donde encontrábamos nosotros que los sacerdotes y los guerreros eran los más importantes después del rey. Y precisamente el calel era parte de los sacerdotes. Si nos vamos yo siempre traigo a colación la Biblia porque la Biblia es muy fácil para poder ver un desarrollo social. Si nos vamos a la Biblia también encontramos que en el pueblo de Israel eran bien importantes los sacerdotes y los sacerdotes eran los que impartían justicia. Si no recordemos que fueron los sacerdotes quienes fueron a pedirle a los romanos la crucifixión, ¿verdad? Entonces, haciendo esta analogía, el sistema jurídico indígena, que ahora nosotros denominamos consuetudinario, no es un sistema puro, sino es un sistema que fue creado en la colonia, fue enriquecido por la forma de interpretación de ellos mismos y que también con la experiencia que es necesaria para todo sistema jurídico se ha ido enriqueciendo. Por eso es que en definitiva, el derecho consuetudinario no se puede decir que es un derecho precolombino o puro o indígena específicamente, sino que es un derecho que se fue desarrollando consecuencia de la falta de presencia del Estado en diferentes lugares alejados del centro económico, cultural, político y por supuesto judicial de Guatemala, que es la capital. Entonces, ¿cómo íbamos a nombrar un juez nosotros para que se fuera, por ejemplo, a un lugar que se llama el Triángulo Ixchil, que está pegado con México, a impartir justicia? Era bien difícil. Entonces, en este caso, las comunidades tuvieron que aprender a protegerse, aprendieron a aplicar justicias, aprendieron, interpretaron de acuerdo a sus propias formas de vida, su propia cosmovisión, cómo debían de resolver sus problemas. Por eso es que vemos todavía en las noticias que hay gente que primero les pegan no sé cuántas veces cuando los encuentran robando o haciendo algo malo, y posteriormente son entregados a la justicia convencional. ¿Por qué? Porque este derecho indígena es un derecho en el cual la pena, ¿verdad? Efectivamente se puede ver como un castigo físico, como un destierro, por ejemplo, que es parecido a lo que pasaba cuando iban los del pueblo de Israel que iban de Egipto y que el que no se portaba bien lo sacaban del campamento, lo apedreaban o lo abandonaban, ¿verdad? Entonces veamos que también en el pueblo indígena era parecido en muchos aspectos porque ellos tenían que buscar una forma de una convivencia social. Entonces, Boris, realmente el derecho indígena ha sido un derecho que se ha evolucionado, pero es desde el punto de vista indígena, que es bien radicalmente a la forma como vemos nosotros desde nuestro punto de vista occidental, desde un punto de vista de un derecho que nació del derecho romano. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, Lick, gracias. Muy bien. En cuanto al derecho consuetudinario, este convenio de la OIT nos dice, nos prescribe, que el respeto a la justicia, el deber de respeto al derecho consuetudinario, este debe ser siempre y cuando no sea incompatible con los derechos fundamentales reconocidos en el marco jurídico nacional, ni tampoco que sean contra los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El derecho consuetudinario está muy, pero muy cerca del derecho natural.
Por lo tanto, es impropio, ¿verdad?, que venga a violentar los derechos cívicos, sociales, culturales que ya tenga el Estado en sí, que ya haya normado, porque recordemos que cuando se crea un derecho, se crea una obligación, no es más que normar o llevar a un proceso de creación de una norma, un proceso de creación de una norma positiva, una actividad o una situación que ya se da en la sociedad. El límite que debe de tener el derecho constitucionario es precisamente que no sea contrario a los derechos humanos. Este convenio, fíjense compañeros, que no somete ni limita el derecho constitucionario a la ley o a los intereses de terceros como del Estado, sino que trata de que no vulnere los derechos humanos porque en muchas ocasiones posiblemente sea injusto al aplicarse por cuestiones puramente personales. El convenio 169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus costumbres e instituciones propias, a preservar. Por tanto, ellos, los indígenas en Guatemala, tienen el derecho de que no mediante una norma o mediante una acción del Estado se diluyan, ¿verdad?, estos sistemas que ellos tienen de respetos. Acerca de la represión de delitos, el convenio establece que se debe respetar los métodos tradicionalmente utilizados, siempre y cuando sea compatible también con el sistema jurídico guatemalteco. Y también que sea compatible con, o sea, no podemos nosotros que en un derecho consuetudinario a un ladrón se le tenga que cortar una mano. O si es una persona que lo encontraron diciendo mentiras, que le corten la lengua. No, se debe buscar otras alternativas, unas que sean acordes a los propios derechos naturales o derechos humanos. Por tanto, este convenio no va a venir a limitar la aplicación del derecho consuetudinario en materia civil o cuando por ejemplo, se deba dinero, que es cuando dice acá mínima cuantía, sino que incluye en materia penal, ¿verdad?, un límite al derecho indígena para que no se vulneren los derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo les decía de que podrían existir destierros, pues entonces habría que analizar, ¿verdad?, que tenemos libertad de locomoción. Sin embargo, yo he sabido que en algunos lugares, si la persona ya no usa el traje indígena, muchas veces no es aceptado en la comunidad. Y nos regresamos al derecho natural. Y el derecho natural nos dice que para que sea un derecho natural tiene que ser reconocido por todos, y al igual que el derecho consuetudinario, tiene que ser reconocido por todos, aceptado por todos, pero más allá de eso, respetado por todos. Y en muchas comunidades se mantienen obligaciones en cuanto a ciertas actitudes que deben ellos tener dentro de la comunidad para poder ser aceptados. Si no, simple y sencillamente les tocará abandonarla. En cuanto a los mecanismos de resolver los conflictos, el derecho consuetudinario, ¿verdad?, este convenio establece que siempre que sea necesario deberá establecerse procedimientos para que puedan surgir, que se pueda aplicar, ¿verdad?, los principios, pero que estos principios o estos procedimientos no debe de ser una incompatibilidad, no debe haber no debe reñir, ¿verdad?, el derecho consuetudinario y los derechos humanos. O sea que si alguien alega que la aplicación del derecho consuetudinario se violan los derechos humanos, no se va a autorizar. Y por tanto debe de llevarse el caso ante los tribunales convencionales. O ahora, si las autoridades indígenas aplican la norma, no obstante, ¿verdad?, ir contra el derecho positivo, entonces habría que llevarlos a ellos ante la justicia para que respondan por esta actitud irracional. Entonces, lo que acá vemos es que el convenio va a venir a reclamar que en la aplicación de procedimientos, esta sea única y exclusivamente para solucionar conflictos, para prevenir, ¿verdad?, estos conflictos, no para, por ejemplo, causar un daño irreparable. Fíjense, compañeros, que con esto vamos a terminar la clase el día de hoy. Vamos a pasar, ¿verdad?, a descansar. El día de mañana vamos a terminar lo que haga falta. Ya les compartí el contenido en la plataforma de Classroom. Les suplico que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, que puedan indicármelo, ¿verdad?, los diferentes medios que nosotros tenemos.
para que así también podamos estar en concordancia. Fíjense que el día de hoy tuvimos una capacitación, por eso no pude estar con ustedes todo el momento. Les invito a que puedan leer lo que haga falta para terminar el contenido para el día de mañana. Así lo vamos a conversar. Para mí sería muy bonito, ¿verdad? Que en vez de que esto sea un monólogo, que lo podamos hacer de una forma más dinámica a través de sus aportaciones, a través de sus diferentes dudas, comentarios, y que así esto sea una conversación y no una mera exposición. Les pido por favor que puedan activar sus cámaras para poder tomar la clase respectiva, la foto, perdón, y así cerrar nuestra clase. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. Ya falta poco para los parciales. La verdad es que infórmense lo mejor que puedan. Busquen contenidos, apóyense en nosotros. Estamos para servirles. Y si hay alguna duda, pues ya saben, tienen mi número. La evaluación parcial consiste en la redacción de un ensayo. Yo ya les compartí algunas informaciones. Les voy a trasladar la rúbrica respectiva para que tengamos claras cuáles son las normas que nos va a regir tanto a ustedes como a mí para efectuar esa actividad. Que pasen la mejor de las noches, se les aprecia un montón a cada uno de ustedes y gracias por acompañarme en esta clase. Que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Que Buenas noches, descansen. Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.